Hola, queridos conspiradores. Hola, hola. Chave, Alex. Bueno, no nos acompaña en este momento Benito porque está cuidando su salud, queridos conspiradores en casa, pero está con nosotros siempre presente, aunque en este momento lo esté a la distancia. Bueno, el día de hoy, si les parece, podemos abordar el tema de las fotografías históricas de México, fotografías que nadie se imagina. Y ahora, bueno, las vamos a proyectar junto con ustedes con una breve explicación. Pero sí tenemos los mexicanos, bueno, yo diría que el mundo entero, una deuda con el mundo fotográfico. Claro, ¿cómo están, conspiradores? Y un beso a Benito. Claro, hablar de la fotografía, y hoy más que nunca, las nuevas generaciones no podrían entender, todo el tiempo se están fotografiando. Todo el tiempo están tomándose fotos ellos mismos o están tomando fotos de lo que están haciendo, con quién están, lo suben, es muy importante. Imaginemos estas fotos, ¿qué van a hacer dentro de 200 años, de 300 años? Vamos a investigar estas fotos históricas. Ahora, fíjate, yo pienso que antes de empezar ya propiamente con la selección, que esta es una novedad en los conspiradores. Vamos a proyectar imágenes y vamos a estar comentándolas. Me parece padrísima la idea que se te ocurrió, Paco. Y Benito tendrá 2 intervenciones a lo largo del programa desde su casa para platicar también del tema. Pero yo siento que es más fácil que se preserve la foto impresa que la foto digital. Porque cuántas veces no cambias de computadora, ya no vas a imprimir. En una de esas viene, así como hay una pandemia ahorita, viene una cuestión que acabe con los circuitos, con la tecnología y todo, y adiós el recuerdo de la memoria fotográfica. Sí, y se te borra muchas veces el celular y entonces se pierden. Yo sí imprimo muchas fotografías porque hago exactamente Hay lo que que hacerlo, hay que imprimir esa no memoria. Pero bueno, brindemos por la memoria histórica fotográfica. Salud. Salud. Hola, queridos amigos conspiradores in situ y en casa. La fotografía sin duda un arte nobilísimo, conservación y preservación de nuestra memoria. Se estima que hoy en el mundo todos los días se toman por día más de 10 millones de fotografías, pero hay algunas, esas en blanco y negro, que son imagen de nuestro pasado, refugio de nuestra identidad, importantísima manera de recordar para saber quiénes somos y de qué estamos hechos. Hoy este refugio se engalana con esas fotografías que nos llevan a un pasado aparentemente remoto, pero que está ahí presente en nuestra sangre y, por supuesto, en nuestros ojos. Están hechas por aquellos genios que las tomaron con enormes dificultades y que han logrado conservarse a pesar del terrible paso del tiempo. Yo solamente quiero recomendar que nos acerquemos a nuestros archivos fotográficos con cariño, con esmero y con pasión. Están ahí, por ejemplo, el archivo Casasola, con las mejores fotos de nuestra revolución, la primer revolución del mundo fotografiada amplia y generosamente. Y la Fototeca Nacional, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología y Historia, que conserva en Pachuca ese legado maravilloso, importantísimo. Dicen entre algunos pueblos que las fotografías roban el alma y por lo tanto algunos no dejan fotografiarse. Sin duda está el alma, nuestra alma, el alma de México en todas esas fotos. Así que un abrazo enorme. Conservemos, preservemos y difundamos eso tan importante para nosotros, la fotografía. Bueno, nos gustaría comenzar por mostrarles una fotografía de los canales de Xochimilco con el fondo de Lista al fondo, ¿no? Una foto pues de principios del siglo, en donde el aire estaba transparente, obviamente no había neblumo, obviamente no había contaminación, pero vean ustedes nada más qué maravilla, qué dimensión, qué horizonte tan gigantesco de este maravilloso Valle de México. Claro, y además los canales de Xochimilco, a mí me remontó, en el momento que vi esta foto, recordé la primer fábrica de cerveza, las riadas justamente de los volcanes. A la cerveza lo que le da el sabor es el agua, y en un muy temprano siglo XVI, Carlos V le da el permiso a Alonso de Herrera de producir cerveza, las faldas del volcán. Entonces me imagino
cómo empezó el tema de los alrededores de la Ciudad de México a dar actividades, a dar arraigo, a dar todo esto que ahora estamos todos alrededor del canal de Xochimilco. No, y además hay que pensar un poco que todavía a principios del siglo éramos una ciudad lacustre, había lago. Sí, claro. Y todavía en el último cuarto del siglo XIX se podía recorrer los canales de Santa Anita, los canales de Xochimilco, el lago de Texcoco en barcos de vapor. O sea, eso es increíble. Imagínense barcos de vapor como los que recorren el Mississippi, pero en plena Ciudad de México. Entonces, este tipo de imágenes, pues sí, evocan un México que desgraciadamente desapareció. Yo creo que de los pocos ojos de agua o canales importantes que quedan son los de Xochimilco, porque lo demás lo pavimentamos y lo asfaltamos. A mí me impresionan mucho estas fotografías porque en realidad, por ejemplo, Moctezuma Jocoyotzin o Acamapichtli, o quien ustedes quieran, veían el Ista y veían el Popo, o sea, igual que lo vemos nosotros. Ya sé que estoy diciendo a lo mejor algo... No, qué emocionante. Pero es impresionante que este mismo paisaje que tenemos nosotros lo pudieron haber visto, bueno... Y lo veían más seguido, porque todavía a mediados del siglo XX era la región azul y oro, la región más transparente, ¿no? Mis padres me cuentan que era un cielo increíble. Pero ¿no les parece increíble que el mismo paisaje que tenían los tlatoanis y los mexicas y los totonacas, bueno, es el mismo que pueden ver al día de hoy, ¿no? Y que es nuestro, y no se va a modificar ya nunca, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, por ejemplo, cuando Cortés llega a México, en sus cartas de relación, volviendo a lo que tú dices, dice, puedo contemplar 3 gigantescos espejos de agua. El lago de Xochimilco, el lago de Texcoco, que iba desde Texcoco hasta lo que es la carretera, la caseta de la carretera Toluca, y el lago ay, se llama ¿No es Zumpango? Zumpango, sí. No era Zumpango, bueno, ahora me voy a acordar, pero la verdad es que ¿qué quedó de esa riqueza hidráulica de México? ¿No? Nada. Y eso, yo creo que son fotografías que son muy bonitas, pero que te dejan mucha nostalgia, porque efectivamente acabamos con el entorno lacustre de la Ciudad de México. Absolutamente. Sí. De hecho, por la zona de Chimalhuacán, justamente lo que eran las orillas de ese lago, del lago de Texcoco, ahora están los sedimentos y se levantan unas tolvaneras terribles, causando justamente lo contrario de esta foto, un ambiente y un paisaje triste. Hay que ver cómo todavía en los últimos años del Porfiriato podías navegar desde la calle de Corregidora, que entre Palacio Nacional y la Corte, la calle de Corregidora, podías navegar hasta Texcoco, hace 100 años. Increíble. Navegar. O sea, imagínate nada más qué hicimos con la ciudad de los palacios, ¿no? Pero bueno. Oye, pero pues vamos a la siguiente foto, que es exactamente el Ángel de la Independencia, mal llamado Ángel, es una victoria alada, lo sabemos, pero en 1911, o sea, lo más dramático de esta fotografía es que nada más piensen en la Ciudad de México, en el Ángel ahorita, ¿cómo está? Una glorieta más hacia el poniente está las que llaman los Cuatro Fantásticos, que son la Torre Mayor, está la Torre Vancomer, los otros 2 edificios, la Estela de Luz. Ahorita ya prácticamente es una ciudad cosmopolita, la Ciudad de México, pero nada que ver con esto en 1911, apenas hace 110 años. Pero podías caminar, Alex, según se ve en la fotografía, pues a lo mejor eran 2 o 3 kilómetros sin que encontraras una sola construcción. Tal parecía que aquí, y lo vemos muy claramente en la fotografía, el único monumento era el monumento a la Independencia. No había otro monumento y podías caminar 3 kilómetros. Hoy en día, lo que ha cambiado esta ciudad en 100 años es increíble. Increíble. Y cuando te pones a pensar que decían en esa época, voy a México, se referían a lo que ahora le llamamos nosotros centro histórico, porque imagínate lugares más lejanos como San Ángel, que era San Ángel Tenanitla o Coyoacán, realmente eran pueblos lejísimos. No puedes creer que ahora esto es la zona más vibrante, más moderna de México, es la cara del México moderno, justamente Paseo de la Reforma. Pero oye, ¿y no les emociona muchísimo el tema de la columna, la historia de Antonieta Rivas Mercado, que no es ella la modelo, el padre que era el director de la Academia de San Carlos? A mí me parece un edificio muy, bueno, más bien, un monumento muy emblemático de ese México. Queda la cabeza todavía del monumento original, porque se cayó, se acordarán, en el terremoto del 57, y la cabeza fue rescatada, o sea, la cabeza... Está en la casa de los condes de Eras y Soto,
en el centro, ahí está aplastada la original. Sí. Del terremoto del 57. Pero fíjate, esta foto, por como estamos, yo me imagino que estaríamos enfrente en lo que es la colonia Cuauhtémoc, viendo como si viéramos hacia la Condesa. Entonces, por eso aquí se esconde el Paseo de la Reforma, porque acuérdate que el Paseo de la Reforma está trazado desde 1865, se va mejorando, y ya para cuando se inaugura el Monumento a la Independencia, las glorietas que hay era la glorieta donde estaba el caballito que iniciaba el Paseo de la Reforma, luego venía la de Colón, que hoy no está ahí el monumento, luego la de Cuauhtémoc, luego la de la Palmera famosa, que no ha sido ocupada nunca por ningún monumento, y la última que cerraba esa parte de construcciones era exactamente el Monumento a la Independencia, pero aquí es 1911, ya incluso prácticamente, si no había salido ya Porfirio Díaz del país, ya cuando menos estaba por caer. Oye, y ahorita que dices la glorieta de la Palmera, históricamente, ¿a quién se les ocurriría a ustedes que pusiéramos ahí un monumento? Yo propondría un monumento a las mujeres mexicanas. A mí me encantaría. Claro, tú puedes decir que hasta el monumento a la madre, ¿no? No, pero yo ahí voy a diferir. No, ¿Sí? y es justamente esa mujer que no, me encanta, yo soy mamá y me parece uno de los roles más maravillosos de la vida, pero dejar a la mujer fuera como madre inalcanzable, yo creo que eso ya fue del futurismo soviético y es justamente esa parte que a mí no me gusta. Todo. Sí, a las mujeres. Entonces, ¿a quién pondrías? Bueno, un personaje, no sé, una sola persona que englobe el Paseo de la Reforma, porque además tenemos a la Diana Cazadora en la otra, después del Ángel. Del Ángel, claro. Qué gran pregunta, Paco. A ver, ni modo que no. ¿Sabes qué? Yo pondría los Indios Verdes. ¿Regresabas? Claro, es la misma Aunque los estética. Indios Verdes originalmente estaban al inicio del paseo, Sí. Sí. quizá hay construir, digo, ahora con los arquitectos y las intervenciones, podrían quedar ahí los dos y son parte de la historia del Paseo de la Reforma, que Claudia Sheinbaum regrese el Cristóbal Colón y se dejen de tonterías de Claro. que si lo están limpiando y todo eso, que la regresen porque no tiene nada que ver con la historia y entonces ya tendrías todos los grandes monumentos que han estado en la historia del Paseo de la Reforma desde que Los Indios que Verdes. se fue creando. Me encanta los Indios Verdes. Ojalá que alguien nos escuche y ponga los Indios Verdes. Sí, Bueno. muy bien. Otra Vámonos a la que Vamos sigue. a la ¿Cuál que es? sigue. Pancho Villa. Uy, Pancho bueno. Villa con su mujer, con Luz Corral, ¿no? Con Luz Corral, que una de sus mujeres. pero La primera. es con la que sí se casó Esa. y es con la que se casó por la ley. Porque Por las 3 leyes, decía ella. Porque quedó con él, que era primero por la ley de Pancho Villa. Esa ley de Pancho Villa se la pasó a 23 mujeres. 28. Del- Perdón. Sí, Paco Ignacio Taibo en su biografía narrativa 28. dice que son 28. Claro. 28. Y ella está casada con él por la ley de Villa, esa de otras 28, y la ley civil y la ley religiosa. Es la única mujer de esas 28 que está casada así, con él. Ahora, lo increíble de Pancho Villa en esta foto es que se ve contento por casarse. Yo creo que le gustaba muchísimo casarse. Ahora, a ella la entrevistan, esta foto donde está con la pistola, la entrevistaron en 1969 y habla de lo que no le hicieron justicia a Pancho Villa. Ella dice que, por ejemplo, en Columbus hay un hotel en su nombre, le hacen como muchísimas más fiestas que lo que realmente hizo la revolución. Y además dice, muy plantada en ella misma, no es posible que a los campesinos que todavía están vivos por ahí no les hayan hecho una... Bueno, pero a ver, si tú no estás divorciada, ¿hablarías mal de tu esposo? ¿Hablarías mal de tu esposo? No. Bueno, O sea, eso es lo que ella... Es ella total y absolutamente subjetivo. Porque además Columbus yo creo que lo hace para traer gente. Pero acuérdense que Columbus fue un fracaso absoluto. No hubo una invasión, como se dice, y fue el primer Claro. mexicano. Al parecer creo que Pancho Villa ni siquiera atravesó. No atravesó. Mandó a sus hombres. Así es. Y él se quedó en la línea Él se fronteriza. quedó en la frontera. Claro. Pero fuera de eso, yo creo que lo interesante en este tipo de imágenes, Luz Corral es la que regenteó durante mucho tiempo su casa, que la convirtió en museo, que ahora está en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que se encarga de cuidarlo ahí en Chihuahua. Ahí puedes conocer el auto donde fue asesinado. Y además escribió un libro que se llama Pancho Villa en la intimidad. Prologado, fíjate, y nada menos que por José Vasconcelos. Qué increíble. Entonces, es un prólogo muy curioso de Vasconcelos porque Vasconcelos, obviamente ya de los años quizá 40, 50, él muere en el 59, pero
pues, nunca fue tampoco, siempre critica mucho en sus memorias a Villa, Sí. pero le escribe a Luz Corral el prólogo para el libro que se vende ahí en el Museo de la Revolución de Pancho Villa. Y fue justamente a Luz a la que le manda a decir todos estos chamaquitos que vi en México, cuando en 1914 llega con Zapata y ve muchísimos niños que venden periódicos y están en la calle. Ella dice que recibió 300 niños que manda Pancho Villa porque eran huérfanos, porque aquí en la Ciudad de México nadie los cuidaba. Y acuérdense que él tenía esa satisfacción, tenía una escuela, ayudaba y los mandó para allá. Y Luz fue una verdadera cómplice en sus aventuras y en esas grandes obras que sí hizo por la gente. Sí, bueno, ahí ves su escuela que funda en Canutillo ese rancho que le da de la Huerta, Adolfo de la Huerta, para que se vaya a trabajar ahí, ya para pacificar al país y todo esto. Y ahí invita a Pancho Villa, yo lo cuento en los arrebatos carnales, invita a sus 28 mujeres para que se fueran a vivir con él. Pero van como 3 nada más. Sí, De las y 28, Austreberta Rentería, que va a ser la mujer con la Austreberta. que vivía cuando lo asesinan Cuando en el lo 20, asesinan. era Porque ya Austreberta. se había ido Luz, Ya ya se estaba harta, porque, bueno, pero en fin, a él le decía, mi general, y de las 8, ¿con cuál va a pernoctar usted el día de hoy? Entonces decía, pues todo depende de lo que se me antoje cenar, porque cada una cocina de manera diferente y bueno, pues eso era un hombre, Chávez, digo. Ay, no, qué cosa dices, pero bueno, el gran centauro del norte. El gran Luz. centauro. No, pero si has de tener algo mal en la cabeza como para casarte 28 veces. Bueno, pero no. O sea, casarte. Y quererlas ver que a tengas todas. 28 novias es diferente. Pero casarte, o sea, realmente casarte, así de, oye, pues tienes que ir a pagar la luz, recibe el gas, lleva a los niños al médico. No, métete un tiro mejor. Pero prefiero que 20 perros rabiosos me muerdan la ingle. Bueno, pues Pancho Villa disfrutaba mucho la vida familiar. Y les No, ponía casas a porque todas. nunca estaba. Ah, bueno, pero claro. Pero Luz tenía Quinta Luz, es donde ella vivía, y en una casa que el mismo Villa recupera. Pero la fíjate que hace. hay muchas otras que durante la Revolución las conocía en los pueblos de donde él llegaba y entonces le decía, esta noche la voy a pasar contigo. Ay, mi general, pero ni siquiera nos conocemos. Pues, ¿qué no estamos hablando? Bueno, sí estamos hablando, pero no nos hemos casado. Ah, ese es tu problema, sí. Y traían un oficial de registro civil y un sacerdote, los casaba y ya pernoctaba con ella. Y esta niña no sabía que tanto el oficial de registro civil como el sacerdote eran de los dorados de mi general Villa, disfrazados de cura y disfrazados de oficiales de registro civil. O sea, ese era Pancho Villa. Pues brindemos por la fotografía. Salud, y salud. Vámonos con otro momento, Benistófeles. Ah, Benistófeles. Salud, Benito, querido. Así, la fotografía nacional se convirtió en un hito, en una verdadera leyenda. Como dije, la Revolución Mexicana fue la más fotografiada de su tiempo, por gente espectacular como Casasola y su equipo de anónimos fotógrafos que iban siguiendo a las tropas federales o revolucionarias por todo el país y dando cuenta de lo que sucedía. Pero como ellos también tenemos el enorme gusto de contar con la espléndida fotografía de los hermanos Mayo o de Guillermo Kahlo, sí, el papá de Frida, que fue un fotógrafo que hizo un recorrido por el país y que nos dejó cosas espectaculares que ya se quedaron paradas de alguna manera en el tiempo gracias a su obra. La fotografía mexicana es importantísima, es un acervo histórico que nos pertenece a todos y pienso, por ejemplo, en gente como Gustavo García, que en el siglo XX también fotografió lo que somos, como somos, nuestra identidad, nuestras calles, o Graciela Iturbide, que ha fotografiado a la intelectualidad nacional en todo su esplendor. Tenemos pues, claro, no podemos olvidar a Gabriel Figueroa, que no por ser cinefotógrafo, él fue el inventor de los cielos nacionales. Los cielos nacionales pueden descubrirse gracias a su obra y nos identifican en el mundo entero. Así pues, esa fotografía espectacular, maravillosa, que nos acompaña y que nos determina, está ahí presente y es sin lugar a dudas parte importantísima de nuestra memoria.
Así que, venga, acerquémonos a ese mundo que no se ha perdido, que se conserva gracias al talento y a la cámara de estos singulares personajes. La que sigue es hermosa. Es una vista de lo que hoy es el Monumento a la Revolución Mexicana, que entonces era, digamos, lo que iba a ser el Palacio Legislativo del Porfiriato. Estamos hablando, yo creo que hacia 1910, Sí. quizá un poquito después. Y es una foto que está tomada desde Avenida Juárez. Todavía ahí se ve el caballito que luego, en la época de José López Portillo, cuando se hacen los ejes viales, lo trasladan a lo que hoy es la calle de Tacuba en la plaza Manuel Tolsá, y ahí está el caballito, la estatua de ecuestre de Carlos IV. Pero ahí exactamente donde se ve el caballito es el inicio de donde hace intersección Juárez Con con Paseo de la Reforma y Bucareli. Claro, pero fíjate que Paseo de la Reforma ya empezaba con esa tradición de tener lo máximo del arte, porque tanto Manuel Tolsá como Antonio Rivas Mercado, los dos fueron directores de la Academia de San Carlos. Y Manuel Tolsá es un hombre maravilloso, ilustrado, es un gran arquitecto, lo vemos en todos lados, termina la Catedral Metropolitana, él es el que pone las 3 virtudes teologales en la catedral, el Palacio del Marqués del Apartado también lo construye él, y hace una figura ecuestre maravillosa. Ese caballito, nos da igual quién es, nos da igual cuál es el gobernante, lo sentimos realmente nuestro. Ahora que tuvo una muy mala intervención hace unos años, fue una pena, y que lo hayan recuperado es parte de nuestro patrimonio ya. Pero allá al fondo se ve lo que le llamamos hoy el Monumento a la Revolución, ¿no? Es ese Palacio Legislativo que nunca se concluyó, pero también hay que ver cómo cambió el aspecto de la avenida Juárez. No, claro. Es verdaderamente increíble, y sobre todo pues hay que ver que en ese momento en la Ciudad de México pues habían a lo mejor 400,000 habitantes. Estamos hablando pues digamos de los últimos años del Porfiriato. Habían 400,000 y empezaban a circular los automóviles y empezaban a ser los carruajes de caballos sustituidos por los automóviles en plena expansión ya. Fíjate, aquí hay dos cosas interesantes para agregar a lo que dices, Paco. Digamos, del lado derecho, donde está el caballito, como en diagonal, que quedaría de frente, esa es la fachada de la casa de Nacho de la Torre y de Amada Díaz. Ahí vivieron. Ahí es donde ahora... La hija de don Porfirio. La hija de Porfirio Díaz, La más muy amada. amada. Sí. Que no es hija de Delfina, es hija de Rafaela Quiñones. Y ahí exactamente donde está esa casa, hoy está el edificio de la Lotería Nacional, que también ya fue construido por los años 20, si no mal recuerdo, y pues también ha cambiado mucho el paisaje. El Monumento a la Revolución no estaba pensado para ser mausoleo tampoco. Lo acondicionaron porque ahí estaba la estructura y se quedó medio abandonada después de la Revolución. Deciden allá en los años 30 meterle mano para terminarlo como Monumento a la Revolución, y también deciden que era buena idea trasladar a los restos de los héroes de la Revolución. Nada más están ahí Madero, Villa, Carranza, Calles y Cárdenas. Calles y Cárdenas. Ahora, Los únicos que no están, es Obregón y Zapata. Pero, y si tú ves el proyecto original, iba a ser un palacio legislativo monumental, esa es la palabra, tipo las capitales europeas o tipo Washington. Realmente el proyecto que tenía don Porfirio era una cosa impresionante, y me recuerda mucho el debate que se dio hace algunos años, que por qué estaban haciendo un Senado actualmente tan grande, con tantos recursos. Y por otro lado también escuché, es que el poder legislativo realmente es muy importante en cualquier república, y por eso en el mundo, en otras repúblicas, los palacios legislativos son tan importantes. Y cuando yo me imagino, cuando estás en el Monumento a la Revolución, te lo tratas de imaginar cómo iba a quedar completo ese palacio legislativo, iba a ser monumental. Bueno, y eso suma, Chávez, que si nos vamos para atrás en la foto, claro que no sale, estaría la primera parte de la construcción del Palacio de Bellas Artes. Así es. O sea que era la fisonomía de la Avenida Juárez iba a ser verdaderamente espléndida. Y lo que sí se ve aquí, según yo, es el Hotel Regis, ¿no? O casi la esquina del Hotel Regis. En la izquierda. Donde están los balconcitos, digamos, los toldos. Puede ser ese el edificio de Boardilla, o quizás el predio de al lado.
pero es justamente en esta esquina donde va a estar durante el siglo XX ese emblemático hotel del Regis. Pero el Regis no estaba donde hoy está el Hyatt, No, siempre estuvo donde estaba en contraesquina de la Alameda. De hecho, ahora la Alameda claro, se donde le está puso... la Plaza de la Solidaridad. Exactamente, porque ahí estaba el Hotel Regis. Entonces, Pero es una fíjate, esquina con muchísima historia. Fíjate, los urbanistas de principios del siglo XX, bueno, qué banquetas, ¿verdad? Impresionante el tamaño de las banquetas para que pudieras circular y caminar sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues si quieren... Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Es el Tigre de Santa Julia. A ver, te cedemos los trastos. Si no lo conocían, este es el verdadero Tigre de Santa Julia, no la estilización que le hicieron hace algunos años a la película, que no es mala, pero pues tampoco es así como muy apegada. Romantizan mucho a Jesús Arrieta. Negrete, Jesús Negrete claro. Molina. El famoso Tigre de Santa Julia, un criminal de los buenos, o sea, de los buenos en el sentido de que infame, en toda forma. Mujeriego, borracho, asesino, no tenía absolutamente nada de romántico, no tenía nada de galán ni de conquistador, asoló mucho tiempo la Ciudad de México hasta que se le ocurre en un momento dado meterse con algunos ricos muy cercanos al gobierno de Porfirio Díaz y entonces terminan por aprenderlo. Lo tuvieron varios años, varias veces escapa, lo aprenden, finalmente lo sentencian a muerte y creo que es en 1910 cuando lo fusilan. Sí, y la leyenda es que las mujeres era muy enamorado. No se parece a Miguel Rodarte, ¿no? Que sale gallardo, caballeresco, guapo en la película, realmente, pero las mujeres lo escondían. Y en estas fincas pulqueras hay que recordar que a los alrededores de la Ciudad de México y el Estado de México, el porfiriato dio mucho auge al pulque. Entonces, asolaba justamente a todos esos ricos pulqueros y las mujeres eran las que lo escondían. Finalmente es fusilado, ¿no? Porque era un criminal. Después de que le preparan un molazo con purga porque una mujer dolida por sus infidelidades lo delata, le pone purga a un supermole, pues obviamente le dan ganas de ir al baño y lo agarran prácticamente con los pantalones abajo. Así es. Y es por eso se dice que me agarraron como al Tigre de Santa Julia. Bueno, conspiradores queridos, se nos vino el tiempo encima, pero teníamos muchas más fotografías que platicar con ustedes de nuestro México, ¿no? Sobre todo de principios del siglo XX. Entonces, vámonos por más, nunca acabamos. Me voy a tomar una selfie. Salud.